Si a ti te preguntan si un médico es bueno o no, tú simplemente sabiendo más o menos cuántos de sus pacientes se han recuperado, tú puedes tener una idea muy buena de si ese médico realmente es bueno o no. De la misma manera que si te preguntan si un abogado es bueno o no, tú puedes saber, por ejemplo, cuántos juicios gana ese abogado, cuántos juicios ganan sus clientes. O en tercer lugar, si te preguntan si un arquitecto es bueno o no, tú puedes ver las casas que ha diseñado y te puedes dar cuenta y decir, bueno, la verdad que la forma en la que aprovecha los espacios es muy creativa, o las casas son estéticamente muy buenas, o los criterios que quieras tener, pero digamos, lo que te quiero decir es que puedes darte una idea de si un arquitecto es bueno o no viendo las casas que ha construido. Ahora, si te preguntan, y esto es lo que yo me preguntaba, si un economista es bueno o no, ¿cómo haces para saber? Y aquí estamos verdaderamente en un problema. Entonces, gracias a este problema, muchas veces nos presentan como buenos economistas a los que no son buenos. Porque tú fíjate, si tú dices, este economista ha ocupado un cargo importante, ha sido ministro de Economía, presidente del Banco Central y la economía ha ido bien. ¿Eso basta para decir si un economista es bueno o no? No, no alcanza. ¿Por qué? Porque el tipo puede hacer desastres, pero las bombas explotan después. En España, por ejemplo, el caso de Solves, que consintió un aumento continuo del gasto público que reventó después. Entonces, ¿es buen economista? Claramente no, porque lo que dejó fueron bombas de relojería sembradas. Los currículums o los cargos tampoco sirven para darte cuenta si si un economista es bueno o no. En Argentina ha habido presidentes del Banco Central que generaron una hiperinflación. Entonces, automáticamente esa persona no puede calificar como buen economista, aunque tenga un montón de títulos y doctorados y haya estudiado en las mejores universidades. Volviendo al caso de los ministros de Economía, tú puedes tener una economía relativamente pequeña que, a pesar de que el ministro haga desastres, puede haber otras variables que más que compensen esos desastres. Por ejemplo, en economías pequeñas que dependan, por ejemplo, del precio del petróleo, o por ejemplo, que tengan como un país vecino o una economía grande que marche razonablemente bien, entonces les permita exportar y mantener la economía en buen funcionamiento, etcétera. Quiero decir, hay otras variables que, a pesar de que una economía vaya razonablemente bien, no quiere decir que el ministro de Economía lo haga bien. Otra forma puede decir, bueno, si este economista está acertando los pronósticos es que es buen economista. Y no necesariamente, porque por lo que te acabo de decir, en la economía hay muchísimas variables actuando al mismo tiempo y por lo tanto, a lo mejor en su modelo el tipo pensó que la economía iba a crecer 2 por tal y tal motivo y al final no se dio ninguno de los tres motivos, pero se dieron otros que hicieron que la economía creciera el 2%. Entonces no es que el tipo acertó, el tipo tuvo suerte porque su modelo era un desastre, pero hubo otras variables que compensaron ese desastre. Y como normalmente nunca te explican cómo es que se llegó a esa previsión, no alcanza tampoco el haber acertado un pronóstico para ver si un economista es bueno o no. Hay otro criterio más que yo creo que tampoco es válido para saber si un economista es bueno o no, y son las publicaciones, porque te pueden decir, este tipo publicó 50.000 papers, ha publicado no sé cuántos libros, y depende, porque dos de los libros más vendidos y más conocidos en la historia de la economía son dos libros muy perniciosos. Uno es la teoría general de Keynes y otro es el Capital de Marx. Entonces, tú puedes ser un experto absoluto en cualquiera de estos dos libros y tú no vas a ser un buen economista porque estás basando tus decisiones y tu forma de mirar la economía sobre la base de teorías cerradas. Entonces te pueden decir, bueno, si ganó el premio Nobel es bueno. Y tampoco, porque para empezar, el premio Nobel de Economía a veces se lo dan a expertos en finanzas, como en el 2013 cuando lo ganó Schiller y Eugene Fama. Pero también a veces lo gana gente que es muy buena en un campo muy restringido de la economía, algo muy puntual, por ejemplo cuando lo ganó Oliver Hart con un tema sobre la teoría de los contratos. Entonces, ¿es muy bueno en ese punto? Exacto, sí, es muy bueno, pero ¿alcanza para definirlo como un buen economista? Yo creo que no.
Lo mismo con el tema de los profesores o de los comunicadores. Una persona puede ser un excelente comunicador, una persona puede estar enseñando en las mejores universidades, pero lo que yo quiero saber es qué está enseñando. Y vuelvo al ejemplo anterior. Si está enseñando economía keynesiana o economía marxista, está haciendo muchísimo daño. Entonces, por más que enseñe en Harvard, si enseña una porquería, para mí no es un buen economista. Por el contrario, está haciendo daño. Y entonces, al final, ¿qué es un buen economista? Y para definir un buen economista tenemos que acercarnos a lo que explica Ludwig von Mises en La acción humana, que básicamente son 4 puntos. El primero es que entienda de qué se trata la praxeología, es decir, la ciencia de la acción humana, y que sepa entender los problemas económicos desde esa perspectiva. El segundo punto es que para ser buen economista hay que ser coherente, consistente en los razonamientos que te lleven a propuestas o soluciones, es decir, que sean lógicos y a partir de determinados principios tú puedas elaborar tus razonamientos y llegar a soluciones o a previsiones o a tu entendimiento de los problemas económicos sobre la base de una coherencia lógica, una coherencia metodológica. El tercer punto es que la teoría que defiende un buen economista tiene que ser validada al explicar a la realidad. Por ejemplo, hay economistas que siguen pensando que la intervención del gobierno no es la culpable de los recurrentes ciclos de bonanza y de depresión económica, cuando en realidad una teoría buena, sana, la teoría austríaca, te explica este fenómeno desde hace muchísimas décadas. Entonces, si tu teoría no explica lo que está pasando en la realidad, tú no eres un buen economista. Y el cuarto punto que dice Mises es que esa teoría te permita explicar incluso fenómenos complejos y evitar sobresimplificaciones. Esto, de alguna manera, es lo mismo que decía Mary Rothbard cuando decía que el buen economista se caracteriza por el rigor teórico y el rigor metodológico. Es decir, tú tienes una metodología, un enfoque, y sin desviarte de ese enfoque puedes explicar la realidad económica. Porque claro, si tú dices, no, yo soy keynesiano, no, pero en esta parte me hago un poco austríaco porque la economía keynesiana no me sirve, para este otro problema no, entonces no eres un buen economista. Y también es importante tener en cuenta los criterios que usa Hayek para definir a un buen economista, que es básicamente el individualismo metodológico, es decir, una metodología que parta del individuo, porque es lo único que tiene existencia concreta y solo un individuo es el que decide y el que actúa. Y además que tenga en cuenta lo que también explicó Hayek de la dispersión de la información, que no hay ningún ente, ni grupo de expertos, ni ministro, ni nadie que pueda concentrar toda la información relevante necesaria para poder tomar decisiones. Entonces, al final, ¿quiénes son buenos economistas? Y buenos economistas son los tipos que cumplen estos criterios, que son lamentablemente muy pocos, y por eso son los desastres económicos que vemos en la realidad. Es decir, lo que prevalece es gente que no está basando sus opiniones en teorías sanas, sino en teorías equivocadas, empobrecedoras, sean de raíz socialista, marxista o intervencionista / keynesiana. Y además, para que sea una teoría económica coherente, tiene que estar inserta en un marco global coherente, que básicamente es el que se basa en el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, la triste conclusión es que buenos economistas hay lamentablemente muy pocos y es difícil detectarlos, porque para poder saber que sus opiniones están basadas en una teoría sana, tú antes tienes que conocer esa teoría. Por lo tanto, la segunda conclusión, que es muy triste, es que los embaucadores, los que se basan en teorías equivocadas, van a poder seguir siendo capaces de vender su mensaje empobrecedor